Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión del Rapidín. El día de hoy, pues ante la inminencia de, pues vamos a llamarlo así, el destape, el conocimiento de quiénes serán los candidatos, tanto del partido en el gobierno como del Frente Amplio opositor, pues pensamos que este tema podría resultar más que interesante. Y saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, y aquí con el gusto de recibir a Gibran Ramírez. Te doy la bienvenida, Gibran. Gracias por platicar con nosotros de estos temas que sé que son pues, tus temas, precisamente. Así es, Gibran, analista político, politólogo, periodista, escritor y un académico pues muy importante, joven y muy importante de nuestro país. Pues Gibran, Jaime, comienza si te parece. Yo comienzo. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo ves los procesos tanto del Frente como de Morena y sus aliados? Ya están por terminar, ya de hecho estamos a una semana de que se definan, una semana y unos días. ¿Tú cómo los ves? ¿Han llamado la atención? ¿No han llamado la atención? ¿La oposición ha crecido? ¿Cuál es tu percepción, Gibran? Mi percepción es que ninguno de los dos procesos logró llamar la atención de la ciudadanía. Eh, Realmente, en el caso del proceso de Morena, porque se trató de legitimar una decisión que ya se había tomado por parte del presidente de la República, y en el caso del Frente, la verdad yo creo que hubo una decisión corporativa de los grandes medios de comunicación de no darle el seguimiento y no darle la importancia a este proceso asimilable a una elección primaria. En los Estados Unidos, las elecciones primarias tienen coberturas grandes por cada estado, hay debates, es una confrontación en forma. Y aquí, aunque intentaron reproducir el esquema de debate en los foros, los medios de comunicación no pusieron de su parte para darle un lugar estelar a la contienda del frente. Con todo y todo, creo que solamente hay incertidumbre en la contienda del frente, que es muy probable que ponga nervioso a más de uno la eventual postulación de Beatriz Paredes, que ha sido la sorpresa por salir muy cercana a Xochitl en las encuestas y por el miedo que tienen muchos de la estructura del Partido Revolucionario Institucional, una estructura, por otro lado, muy disciplinada con Alejandro Moreno, que ya ha mostrado en más de una ocasión el control total y absoluto que tiene del Consejo Político del PRI. Entonces, si cabe esperar sorpresas, yo creo que sería nada más en la parte del frente. En la parte de Morena, el presidente mismo se encargó de quitarle todo el peso mediático, como que prefirió que se hablara de Xochitl a que tuviera atención la interna morenista para evitar que se diera alguna sorpresa, que Marcelo Ebrard pudiera avanzar un poco más de lo que avanzó en los meses recientes, que desapareciera, que se diluyera y que casi ningún ciudadano común no vinculado a la política se enterara de lo que estaba sucediendo. Oye, Gibran, a mí hay cosas que me interesa muchísimo conocer tu opinión como politólogo. Finalmente, yo creo que estamos viviendo tiempos adelantados. O sea, de acuerdo pues a la ley electoral, todo este proceso debería de haber empezado pues digamos hasta ahora en septiembre, digamos. Sin embargo, pues se adelantó muchísimo. Y por otro lado, siento que en el caso de Morena, pues es un ejercicio, como tú bien decías, un tanto inútil. Eh, en fin, creo que sabemos o intuimos, para decirlo correctamente, que están pues cargados los dados a favor de Claudia Sheinbaum, y con todo y las declaraciones y las acusaciones que ha hecho Marcelo Ebrard, esto pues ya está definido.
¿Cómo ves esto? ¿Sí hubo una presión para que todo se adelantara y para que todos finalmente violaran la ley electoral? ¿Cómo lo ves? Sí, ahí el presidente de la República arrastró todo el proceso. Empezó, digamos, una precampaña muy anticipada en Morena al día siguiente de la elección de 2021, cuando el presidente empezó a preocuparse sobre todo de cómo podían responder los centros urbanos y las clases medias a su política y su discurso. En ese momento empezó la precampaña de Claudia Sheinbaum. Creo que lo que hemos constatado en estos más de 2 años ha sido el uso impúdico del aparato de Estado y consistente, aunque en algún momento los gobernadores y las propias secretarías de Estado dividieron sus apoyos entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Este no logró crecer en las encuestas y todo indicaría que su principal impacto estratégico fue impedir que Marcelo Ebrard creciera. Entonces, los que no querían estar con Claudia, pero querían reproducir la disciplina con el presidente de la República, tomaron la señal de que el plan B era Adán Augusto. Y desde luego que toda la intención o la preferencia que tiene Adán Augusto salió de algún lado, le restó a algunos otros aspirantes, a Ricardo Monreal eh, y desde luego a Marcelo Ebrard. Como en esto de la política, el respeto a la ley y el respeto a la moral se convierten en desventajas estratégicas cuando tu rival no lo tiene, pues entonces la oposición, que si algo respetaban alguna vez eran los tiempos electorales, básicamente porque los acordaron entre todos, pues se vio tentada, con excepción de Movimiento Ciudadano, a adelantar sus propios procesos y a estar a los tiempos del presidente. Tanto es así que el frente va a salir sintomáticamente un día antes de que se anuncie el candidato de Morena a anunciar a su candidata. Entonces, todos están violando la ley. Si viviéramos en un estado de derecho, ni Xóchitl, ni Beatriz, ni Marcelo, ni Claudia, ni Adán Augusto tendrían posibilidades de ser candidatos. Ya se habrían caído en el momento en el que se registraran, pues todos tendrían actos anticipados de campaña y tendría que aplicárseles lo mismo que se le aplicó, por ejemplo, a Félix Salgado Macedonio, que por lo que fue a caer su candidatura fue por una publicación, pues, que constituyó campaña anticipada y de lo cual se podría acreditar a las llamadas corcholatas, pero también al frente, pues decenas de esas acciones, centenas o miles. Lo mismo con los recursos. Todo el dinero que ha estado entrando a las campañas es dinero ilegal. Mucho será dinero criminal, pero pues nada de eso debería estarse gastando en unas anteprecampañas que ni siquiera están legisladas, de tal manera que todos están violando la ley, casi todos deberían de perder el registro. Si la ley valiera en este país, quizá Ricardo Monreal tendría derecho a competir y Movimiento Ciudadano, ¿no? El país sería otro completamente, las expectativas de futuro. Ahora, si se aplicara la ley de alguno de los dos lados, habría gritos y sombrerazos, así que no creo que tampoco el Tribunal Electoral del Poder Judicial tenga mucha oportunidad de hacer sentencias justas. Al final, la política está y estará por encima de la ley. Y fíjate que yo también tengo la impresión de que en el caso de Morena y sus aliados ya el esquema estaba predeterminado, digamos. Pero se legitimó con este proceso a Claudia Sheinbaum. O sea, logró convencer que Claudia Sheinbaum es la candidata, no del presidente, porque eso no hay duda, sino es la candidata que puede llevar a Morena. ¿Tú cómo, o sea, logró esa legitimación que da pues el conocimiento,
el carisma, si quieres. O sea, ¿tú cómo percibes este proceso para Claudia Sheinbaum? Bueno, la verdad es que no creo que lo haya logrado nada más el proceso de precampaña y de encuesta. Yo creo que las televisoras y las cadenas de medios de comunicación grandes, nacionales, pusieron mucho de su parte para legitimar esta decisión, pero siempre en el entendido de que es la favorita del presidente. Entonces, el movimiento del presidente, disciplinado con el presidente, pues va con quien él diga, ¿no? Entonces, tiene la misma legitimidad que cualquier acto de obediencia. Pero más allá de legitimar el perfil de Claudia Sheinbaum, el impacto innegable que ha tenido esta precampaña anticipada y el proceso de la encuesta es deslegitimar o desacreditar a todos los demás, a todos los que no van con la señora Claudia Sheinbaum. Marcelo ha sufrido por parte del partido un linchamiento digital que solamente se ve contra los adversarios de Morena y cuando el presidente lo instiga. Incluso Gerardo Fernández Noroña, antes de empezar a apoyar los señalamientos o los llamados a la concordia de Claudia Sheinbaum, había empezado también a ser hostigado por esas redes oficiales, muchas de las cuales se manejan desde Palacio Nacional por Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, este eh, proceso sí generó, por lo menos, que las bases más autoritarias de Morena marcaran una línea sobre lo que podía permitirse y lo que no. Y lograron establecer a Claudia Sheinbaum como su candidata y proscribir a los demás, o por lo menos hacerlos ver como personas ajenas a Morena. Ahora, Gibran, siguiendo con el tema que tocan, eh, Marcelo ha denunciado irregularidades, sobre todo en apoyos a Claudia Sheinbaum, pero irregularidades muy graves, porque acusar de que la Secretaría del Bienestar está desviando recursos para la campaña de Claudia Sheinbaum, pues resulta muy preocupante porque esto atañe directamente al presidente. Sin embargo, esas denuncias no se han concretado y Marcelo Ebrard continúa diciendo pues que no se va a ir, que ahí se va a quedar. En fin, yo puedo entender políticamente pues todo lo que hay detrás, pero ¿qué, o sea, qué razones puede tener un candidato que está denunciando un delito de este tamaño para permanecer pues sin formalizar, digamos, su denuncia? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que Marcelo Ebrard está dispuesto, como en la vieja cultura política priista, a confrontarse con buena parte del aparato sin enemistarse con el presidente de la República, como en aquellos viejos tiempos donde no se señalaban errores del presidente y se decía más bien que está mal asesorado o que sus funcionarios no cumplen con sus instrucciones. Marcelo hace lo mismo. Entonces, denuncia a la Secretaría de Bienestar, denuncia al gobierno de la Ciudad de México, denuncia a todo mundo, pero no denuncia al presidente de la República. Y no va a presentar esas denuncias formales, primero porque ya hay otras personas que lo hacen, ya ha sido terreno para guiños políticos como el de Jorge Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano, que sí fue a interponer una denuncia formal por los hechos narrados por Marcelo Ebrard, y por otra parte, por cumplir con la disciplina partidista de denunciar primero en casa, de lavar los trapos sucios en la casa, y si no hay respuesta, quizá pasar a una denuncia más formal. En el fondo, la verdad es que también hay un acto de comodidad. Marcelo Ebrard se va a quejar y va a denunciar las actuaciones ilegales, el piso disparejo,
la injusticia, la antidemocracia, hasta que su comodidad no se vea interrumpida. Marcelo Ebrard nunca ha sido un luchador de la oposición, siempre ha estado a veces en los márgenes del sistema, pero siempre ha tenido una posición cómoda en el poder, primero en el Ejecutivo con Camacho, sus pasos por el Legislativo en el Verde, después en el Partido de Centro Democrático, donde quizás sí se plantearon un discurso opositor, pero terminaron declinando por López Obrador en la Ciudad de México, lo cual lo volvió a meter a la lógica del poder. Y cuando le tocaba estar en la oposición, se vino el acoso contra él, no le permitieron ser diputado y pues mejor se fue a París, se autoexilió. Entonces, yo creo que ya conociendo todo eso, Marcelo prefiere no confrontarse con el poder, hacer las denuncias, dejar testimonio, pero yo creo que él también sabe el juego que está jugando y que quizá eh, está repitiendo los pasos de su mentor. No dudo, no dudo de que tenga una pequeña esperanza de que algo suceda con la candidatura de Sheinbaum, por ejemplo, que judicialmente no transite, como fue en el caso de Félix Salgado o de Raúl Morón, y estar él como candidato de reserva, así como Manuel Camacho se soñaba a sí mismo candidato de reserva también. Bueno, fíjate que yo creo que si Marcelo se queda, primero, yo creo que ya hace buen rato que Marcelo no tiene cabida en Morena, ¿eh? O sea, yo creo que ya veo muy complicado que el presidente, aunque no es consigo con él la bronca, lo que está haciendo Marcelo son actos de desobediencia, son actos que impugna a la propia decisión de Andrés. Y Andrés, ya lo conocemos, es un hombre que no ve bien la falta de disciplina. Eso es una. Y la otra es, yo sí creo que los señalamientos de Marcelo opacaron con mucho a Claudia Sheinbaum. Yo no creo que Claudia Sheinbaum, sí digamos que la cubre el manto de López, pero yo no creo que Claudia haya convencido de que puede ser la candidata que puede competir, ya sea contra Xóchitl o contra Beatriz. Y yo supongo que tampoco van a perdonarle a Marcelo. Yo veo a Marcelo, pues si no se va, lo puedo ver congelado o arrinconado. ¿Tú cómo lo ves? Yo no lo veo ya teniendo un papel destacado. Si él se sueña coordinador del Senado, yo lo dudo muchísimo. ¿Cómo lo Yo ves? también dudo que ese acuerdo se vaya a cumplir. Ese y otros acuerdos, ¿no? Por ejemplo, se habla de otro acuerdo, en este caso de Ricardo Monreal, para ir a la candidatura a la jefatura de gobierno. Bueno, también eso lo veo muy difícil después de la exposición a la que lo han sometido estos meses de anteprecampaña, donde ha tenido que andar, que recorrer el país pues sin el dinero que tienen sus contrincantes y que por ello no ha podido pues estar en la misma cantidad de medios de comunicación, de pauta publicitaria de redes sociales, de volantes espectaculares, etcétera, etcétera, todo lo que cuesta dinero. Entonces creo que esos acuerdos se cambiarán como se han cambiado ya antes. Y estoy de acuerdo contigo en que probablemente no tendrá cabida. Quizá lo que le preocupe a Marcelo más no sea su futuro político, sino su pasado político. Entonces, más para evitar una persecución que para proyectar un futuro político donde se vea realizado como jefe del Senado o lo que sea. Es de alguna manera disciplinarse, es fumar la pipa de la paz. Creo que no me oyen, perdón, perdón. ¿Qué va
suceder? ¿Cómo ves la situación del frente? Finalmente, con la declinación de Santiago Krill como parte de los tres finalistas, pues solamente quedan dos mujeres. Eh, Me gustaría mucho ver qué pros y qué contras ves en cada caso, Gibran, y cuáles serían los posibles escenarios que se derivarían en caso de que Xóchitl fuera la candidata o Beatriz fuera la candidata. Es muy interesante, la verdad es que hay una contienda real. Yo sí creo que hay una contienda real que ha alterado los cálculos de quienes diseñaron la contienda por el frente, pero al mismo tiempo impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez. Y como le salió lo de Xóchitl mejor de lo que pensaban, de repente la contienda del frente se volvió hasta un poco impertinente para ese otro objetivo que tuvieron de impulsar a Xóchitl Gálvez. Entonces parece que se metieron en una complicación que no preveían. Beatriz Paredes tiene sin duda alguna la ventaja de un enorme recorrido político, de tener mucho oficio en en todos los aspectos, desde la oratoria, la preparación intelectual, el ejercicio de gobierno, ha ganado elecciones. Como presidenta del PRI fue muy exitosa, recuperó buena parte de lo que el PRI había perdido. Es decir, electoralmente estamos hablando también de una estratega ganadora, lo cual no coincide con lo que ha sido Alejandro Moreno, que en este momento es su aliado, pero que a ella sí la hace una candidata muy fuerte y que por eso ha tenido tan buena recordación en las encuestas y que junto con la estructura electoral del PRI puede dar una sorpresa. Sí veo ese escenario. Entonces, mientras con Xochitl veríamos alineados a todos en el frente, creo que Beatriz Paredes sí perdería algunos, sobre todo los panistas, que no los veo votando por una priista tradicional. Entonces creo que todavía falta mucho recorrido, pero contrario a lo que ven otras personas, yo no descarto que podamos ir a un escenario no polarizado. Puede no ser de A o B, sino que podría partirse en tercios nuevamente. ¿Cuál es la garantía de que en una contienda donde sea, por poner un ejemplo, Beatriz Paredes, Luis Donaldo Colosio y Claudia Sheinbaum, qué nos dice que se va a polarizar esa contienda y que no vamos a ir a una contienda de tercios? Yo creo que todavía falta mucho por ver en la oposición. Bueno, Mm, pero a ver, tú dices y dices bien que Beatriz es una buena estratega política, pero Beatriz ha perdido dos elecciones seguidas. O sea, Beatriz ha participado en elecciones y ha perdido elecciones, dos elecciones para el gobierno de la Ciudad de México seguidas. Y la segunda vez, pues le fue peor que la primera, Gibran. Entonces, una cosa es Beatriz Paredes estratega y otra cosa parece ser Beatriz Paredes candidata. Esa parte, pues tú sabes perfectamente bien que no es lo mismo dirigir que ser el actor. Esa parte es de pensarse. Y si a esto le mueves, yo te voy a decir, la gran ventaja que veo, Beatriz, es que ella está encima de la división del país. O sea, está encima. O sea, ella no va a jugar a la división del país, pero el país sí va a jugar a la división. Entonces, lo que necesitas es alguien que se meta a pelear, porque va a ser una elección de puñetazos callejeros, no va a ser una elección de grandes discursos, de teoría o
¿O cómo ves esto? Va a ser una elección a puño limpio. Sí, creo que sí. Y bueno, por lo de Beatriz candidata y Beatriz estratega, creo que no descartaría, y creo que este es el principal pero que tiene Beatriz Paredes, que las contiendas a las que fue por el gobierno de la Ciudad de México las haya querido perder. Prácticamente en ninguna de ellas hizo campaña. Si hacía un evento al día era mucho. Y ese sería un gran riesgo para el frente. Sería el peor de los mundos, porque nada nos dice que son acuerdos que esta vez no se vayan a generar. Así es. Entonces, no es una garantía, para nada es una garantía, pero sí que puede ganar la interna, que es lo que yo estoy diciendo. Sí, claro. Ah, Eh, por otra parte, no sé, y esto es lo que te decía, no sé si el país va a jugar a la división. De repente el encono, eso tendríamos que verlo, el encono mediático es mucho. La politización de las clases medias sí ha sido contra el obradorismo, pero la mayor parte de la gente ni ve noticias, ni milita en ningún partido, ni está al tanto de las pugnas entre las élites políticas cotidianamente. Van y escogen un emblema, se informan en la campaña, lo que sea, y tal vez esa dinámica de la división del país en mitades no se dé. Es algo difícil de pensar ahora por lo que vimos en 2021, en que pues parece que así sucedió, ¿no? Que se partió en dos y que Movimiento Ciudadano quedó prensado entre esos dos bloques. Creo, sin embargo, que la candidatura o la campaña a la presidencia de la República siempre es muy distinta por ser personalizada y por no ser nada más una contienda de estructuras, sino una contienda de personajes, más allá de las ideas y el debate fino. bueno, yo creo que de lo que sí estamos seguros todos es de que va a ser una mujer presidente de este país. Eh, a mí como mujer, desde luego que me da muchísimo gusto, creo que ya era hora, pero fíjate, Gibran, que yo me imagino un debate de Claudia Sheinbaum con Xóchitl, o me imagino un debate de Claudia Sheinbaum con Beatriz, y en ambos casos creo que la que va a estar en una desventaja terrible es Claudia Sheinbaum, cosa que a mí como oposición o como parte de la oposición me da mucho gusto. Creo que sí hay una distancia entre las candidatas del frente, ambas, una por una cosa, otra por otra, y digamos, los recursos emocionales, políticos, en fin, de empatía que puede tener Claudia Sheinbaum con el electorado. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que en ambos casos las candidatas del frente tendrían alguna ventaja frente a Sheinbaum. En el caso de Xochitl Gálvez, claramente el carisma. Y en el caso de Beatriz Paredes, el recorrido político y las habilidades de oratoria, la memoria que tiene, etcétera, etcétera. Además de todo esto, creo que a Claudia le juega en contra, o le ha jugado en contra, el personaje público que le han querido armar. Ella no es, pero ni tiene que aspirar a ser mi simpatía. Le quedaría mucho más el papel de una mujer dura, inclusive autoritaria, que lo es, que sepa mandar y que lo ejerza plenamente. Pero al estar así, a medias, su personaje
entre querer ser chistosa, este, entre querer mostrar su vida privada, empatizar, que no lo logra, y ser esta técnica, esta científica que ha ido gobernando de la mano de López Obrador. Esa indefinición juega mucho en su contra. Entonces creo que a menos de que se replanteen la estrategia comunicativa, le va a ir mal en todos los temas, salvo quizá el energético, que sí le sabe. Bueno, déjenme decirles que las últimas elecciones no se ganaron en los debates. O sea, perdón, pero ahí está el caso de Delfina. O sea, se evitaron los debates hasta donde era posible y cuando se fue a los debates se les limitó tanto que perdieron cualquier efecto. Adicionalmente, los debates se han vuelto un ejercicio aburrido en general. O sea, me parece que Morena va a evitar los debates y si no los evita, va a tratar de que sea circunscrito a ciertas condiciones. Ya tomaron el caminito de Delfín en el Estado de México y perdón, pero los medios, los grandes medios de comunicación electrónicos, me parece que están jugando a favor de López Obrador. Sí, y bueno, pues vean nada más la clase de reunión que tuvo el lunes pasado, Claudia, cuando el presidente decía en la mañana del miércoles, hay una persona que está siendo apoyada, una mujer que está siendo apoyada por la oligarquía, pues sí, pero esa persona no es Xóchitl, esa persona es Claudia. El lunes tuvo una reunión con todas las siglas del gran empresariado mexicano, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex, o sea, y que quieras, ahí estaban. Y todos eran besos, abrazos, promesas de inversiones, todo era así. Entonces, yo no veo, o sea, si la oposición quiere ganar la elección, no es en los debates. O sea, ahí no hay terreno, la gente no los ve, van a estar limitados, van a ser aburridos, se va a cuidar mucho Claudia, va a evitar hasta donde sea posible, lo mismo que hizo López. López ataca a los periodistas porque López es incapaz de ganar una discusión a cualquiera. O sea, argumentalmente López está muerto, no tiene argumentos. Y Claudia igual, porque la elección no se va a ganar en los debates, se va a ganar ahora sí que a fuerza de, pues, eh, pues de golpes, como decía yo. Entonces, en ese sentido, la figura de Claudia va a estar, además, aquí cuenta, y eso me gustaría que hablaras, de toda la cubierta que cada una de las dos candidatas va a tener, porque por un lado, sea Beatriz o sea Xóchitl, pues tiene alrededor suyo Ángel Gurría, a Ildefonso Guajardo, y del lado de Claudia, pues va a tener dos o tres golpeadores más o menos fuertes, Noroña, Adán Augusto. Entonces, si hay una elección de equipos, me parece que es esta. ¿Cómo ves eso? Yo coincido contigo plenamente. Claudia no es solo la candidata del presidente, sino que en un país tan presidencialista como el que tenemos, se ha venido a convertir ya en la candidata del sistema El sistema. de empresarios legales e ilegales, ¿eh? De Sí, medios de claro, comunicación, totalmente. de mafias, ya todos los factores reales de poder, o la mayor parte de estos están alineados. Y es normal porque todos han ganado más. Pienso yo en las grandes mineras que incrementaron sus ganancias hasta en 30%. El presidente puede hablar mal de ellos, les dice la mafia del poder, se pelea con la REA por un tramo de vía férrea, pero la REA ha ganado con López Obrador más de lo que ganó en los sexenios pasados. En ese sentido, la oligarquía y los factores reales de poder están formados ahí. En cambio, la clase política tradicional está dividida en dos porciones. Una está en el frente y la otra está con Dante Delgado.
Esta iniciativa que tiene del Colectivo por México, el Mexicolectivo, creo que le llamó, es impresionante por la cantidad, ¿no?, de políticos de gran recorrido que están ahí. Buena parte de la clase política solo se la disputa Movimiento Ciudadano al frente. Entonces, tenemos por una parte una candidata del poder sin una clase política o sin políticos profesionales o con una nueva clase política hecha, como bien decían, de los Adán Augusto, de los Ignacio Mier, de operadores territoriales que no son, digamos, grandes dirigentes, mucho menos tecnócratas, etcétera, etcétera, pero que de elecciones sí saben. Muchos de ellos son básicamente mapaches electorales. El problema de este gobierno ha sido ese. Es una máquina tremendamente eficaz de ganar elecciones, pero pues muy pobre a la hora de gobernar. Gabriel García quizá es bueno para hacer padrones de partido, pero de ahí a hacer programas sociales para todo un país, pues hay otras complicaciones técnicas. Una cosa la hizo bien y otra cosa la hizo bastante mal. Ya hemos visto cómo los programas fueron regresivos, por ejemplo. Sí. Del otro lado, del lado de el frente, pues tienen el problema de que tienen capitanes tecnócratas que saben hablar de los grandes temas, pero se quedaron muchos sin operadores electorales. Y de ahí el miedo que le tienen al PRI, porque si alguien conserva operadores electorales, es el PRI, una pequeña parte del PRD y exgobernadores del PAN que manejan sus padrones. Pero mapaches, te debo decir, yo he recorrido casi todo el país, Nayarit no he estado, pero en casi todos los estados, la mapachada electoral, la clase política local, se fueron para Morena. Entonces, si va a ser una guerra y los medios de comunicación no van a jugar un gran papel, yo creo que sí, aunque no en debates, como lo decías tú, pues Morena la tendría ganada completamente. Tiene un aparato de guerra mucho más potente y mucho dinero también. Sí, y yo ahí añadiría dos ingredientes más que creo que son muy importantes y para mí muy graves. El asunto de la militarización, son tres ingredientes: los militares, el narco y también que el presidente López Obrador no es un demócrata, él no sabe perder. Entonces, lo que yo me pregunto, y es quizá el escenario que me preocupa más, es ¿qué va a pasar si el 3 de junio del 2024 pierde Morena? ¿Qué va a pasar con esos tres factores que menciono? Los militares, el narco y la falta de un eh, talante democrático del presidente. Un democrático sabe perder, un demócrata. El presidente no sabe perder. ¿Cómo ves eso, Gibran? Pues a mí la verdad es que también me tiene con pendiente. Quizá de los militares no tanto, porque ya hemos visto que tocan esos límites, pero que no los pasan. Por ejemplo, yo tenía mucho pendiente después de que acabara el sexenio de Peña Nieto, en que no se disciplinaran con López Obrador, porque habían estado haciendo mucha política esos 6 años, ¿no? Desayunos con empresarios, con medios de comunicación, están convirtiendo en político su poder militar. Sin embargo, después de un tiempo de transición, la institucionalidad militar hizo lo suyo y aceptaron a López Obrador y ahora quizá es el presidente al que más quieren, por lo menos una parte de los mandos militares y de la oficialía. Lo mismo diría sobre el crimen organizado, aunque en algunos estados de la República han mostrado una convivencia, mm, pues más allá
de lo incidental o de lo territorial con Morena, en algunos casos que bueno, se han documentado con videos y todo, hay una simbiosis. Creo que también por su propia capacidad de fuego pueden condicionar a quien sea que gane electoralmente. El problema principal para esa etapa de transición, más allá de que vaya a seguir la violencia y toda la catástrofe cotidiana, va a ser el escenario postelectoral de una ventaja estrecha. Ujú. ¿Por qué? Porque ya existen todas las causas legales para anular la próxima elección. La próxima elección va a ser ilegal de por sí. Claro, el que empezó con las ilegalidades fue López Obrador, pero si la distancia es corta y la oposición ganara, no tenemos garantías de que el tribunal no vaya a echar abajo la elección, con la ley en la mano, Sí, claro. por presiones del presidente López Obrador. Ese escenario es más complejo que decir no acepta la derrota, se queda. En los hechos sería lo mismo, sería un gesto autoritario usando a capricho la institucionalidad que él mismo desprecia. Pero ese sería, según yo, el escenario más preocupante. Con la ley en la mano, tumbar una elección que no le favorezca. Y así, pues no sé cuántas veces se puede hacer hasta que gane. Sí. Bueno, mi última pregunta, Gibran, es la siguiente. Mira, ¿a qué está jugando Movimiento Ciudadano? Si Movimiento Ciudadano está jugando a lanzar un candidato o una candidata, por ejemplo, Patricia Mercado, para que sea una competencia entre mujeres, eh, pues no sé a qué está jugando, porque me parece que puede equivocarse de manera importante. Mucha gente dice que Luis Donaldo Colosio Riojas podría ser un buen candidato. Sí, pero no ha sido un buen presidente municipal. Y me parece que Luis Donaldo podía desinflarse durante la campaña. O sea, ante el embate de dos mujeres importantes, podría desinflarse. No tiene experiencia, no se ha parado bien a bien en el escenario político. Por otro lado, el gobernador de Nuevo León, pues a lo mejor era el gobernador que Nuevo León veía, pero hay que acordarse que él ganó por una serie de cosas que no tuvieron que ver con su campaña, sino más bien por la caída de la candidata de Moreno. Entonces, si además de eso le sumas la división, no se entiende el espíritu purista de Dante de alejarse del frente. eh, Puede estar jugando y puede estar a punto de perder. No sé cómo tú veas la división planteada por Enrique Alfaro. Sí, yo creo que pone en un escenario complicado a Dante Delgado, pero no demasiado complicado. El equipo de Jalisco de MC depende mucho del partido Movimiento Ciudadano. No solamente los ahora precandidatos al gobierno de Jalisco, sino una serie de diputados locales, regidores, etcétera, etcétera, que no van a ser recibidos en el Partido Acción Nacional o en el PRI. Bienvenidos todos, tengan candidaturas. Entonces, creo que el equipo de Jalisco tiene más que perder a que lo que tenga que ganar. Por otra parte, creo que partimos de la premisa falsa de que el voto que divide Movimiento Ciudadano es solo el voto opositor. Desde luego que MC se ha nutrido de cuadros del PRI y del PAN, pero también y cada vez más de Morena, justo por posiciones de izquierda como las que ha sostenido Patti Mercado, que tú mencionabas.
Por eso hablaba yo de que se puede reconfigurar el escenario. No necesariamente, como lo hemos visto en los medios de comunicación, como una contienda polarizada. Eso podría ser si todos los factores permanecían constantes, pero en política lo único constante es la variabilidad. Entonces, así como pasaron cosas en la campaña de Samuel que hicieron que ganara cuando nadie lo esperaba, cuando arrancó en cuarto lugar, cuando su campaña se veía como una broma, así puede haber factores que cambien la elección del 24 y no necesariamente para que gane Movimiento Ciudadano, simplemente para que las cosas no sean como nos las estamos imaginando a unos meses del inicio del proceso electoral. Las campañas hacen que cambien las preferencias. Así ha sido casi siempre. La elección del 18 pues fue una anomalía, porque se perfilaron muy claramente desde enero. Pero aún en la de 2012, los cruces fueron muy frecuentes. Llegamos a un momento de una ventaja que habían dicho que era de 20 puntos o 30, a aquella encuesta famosa que llegó a poner a 4 puntos, o sea, en un empate técnico, a López Obrador y a Peña Nieto. Entonces yo creo que Dante le juega al futuro, a la sobrevivencia, porque creo que su sobrevivencia estaría más comprometida en el frente, disminuiría en cantidad de votos, porque en una coalición de ese tamaño los votos suelen irse a los partidos más grandes, y perdería la oportunidad de negociar en el futuro. Llegaría muy disminuido. En cambio, eh, teniendo la posibilidad de tener su propia bancada como ha tenido ahora, pues puede ser el fiel de la balanza, ya sea para apoyar algunas posiciones del gobierno, así sea críticamente como han hecho en la Cámara de Diputados, o para conformar lo que en la Cámara de Senadores ha sido el llamado bloque de contención. Le permite más espacio para jugar. Y creo que en eso es consistente con ser un político profesional. Él está valorando su propio espacio de poder y su capacidad de incidir. Gibran, pues yo también la última pregunta. Fíjate que Jaime y yo hemos comentado en nuestros espacios algo que tú dijiste un par de veces ahora en la plática que tenemos. Los medios de comunicación de algún modo se han ido, pues digamos que acercando a Morena. Yo te quisiera preguntar, ¿tú cómo has visto y vivido esto? Si es que nos puedes compartir. Bueno, como tú sabes, Tere, yo he ido saliendo de más medios de comunicación cada vez. Es por este clima que se ha generado pues de mantener equilibrios y en lo posible ser favorable al poder. El primer espacio del que salí fue uno que yo encabezaba en el Canal 11, donde al final, fíjate, para no hablar de política, ya hablábamos de psicología, de temas culturales, y aún así se molestaron mucho por unas declaraciones que yo fui a hacer a Durango ante medios locales contra la candidata de Morena. Se enojaron y ya me echaron del Canal 11 por una orden directa de Jesús Ramírez. Esto me lo dijo el director del Canal 11 en ese momento. Entonces no tengo ninguna duda, seguro que si Carlos ve este video lo va a negar, pero tampoco que me importe mucho. Después de eso salí de otros espacios, de Milenio, del radio, ¿no? De Fórmula. Y en esos casos, en Milenio, tuve también indicios y relatos de lo mismo, ¿no? De las presiones. Últimamente salí de otro espacio, que fue el que a mí me abrió todas las puertas en los medios, que es el espacio de la hora de opinar. Para mí, la mesa política más importante de la televisión mexicana. Eh,
Ahí habló conmigo claramente Leo Zuckerman, me explicó su decisión editorial. Es verdad que nuestra mesa, que era los martes, empezó siendo una mesa, aunque crítica, más inclinada hacia el obradorismo, ¿no? Y conforme fue avanzando el gobierno, como era natural, si seguíamos sosteniendo los mismos valores, pues la mesa, digamos que acabó siendo una mesa de oposición, de izquierda, pero de oposición. Y de repente, pues cuando el ecosistema de los medios está, ese sí, tan polarizado, pues no se ven matices y entonces se ve oposición u oficialismo. Entonces, Leo tuvo que hacer una reconfiguración de las mesas para incluir a voces del oficialismo. De ahí salían términos muy cordiales, me explicó su decisión. Es parte también del espíritu de los tiempos, de las circunstancias políticas, y como dirían muchos, si tú sabes perfectamente, Tere, porque llevas mucho tiempo en esto, así es este negocio. Así que ni nos sorprendemos, ni nos entristecemos, ni nada. Habrá que seguir en lo mismo y habrá momentos donde las circunstancias abran algunos de los espacios que se han cerrado. Muy bien. Pues Gibran, lo que te queremos decir, Jaime y yo, es que aquí siempre está abierto el espacio para escuchar una voz inteligente, informada, como la tuya, y que para nosotros es un gusto cada vez que nos acompañas. De verdad, Gibran, aquí estamos hasta que el destino nos alcance, abiertos y entusiasmados con tu participación. De veras, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Tere y Jaime. Pues de nada. Pues despide el programa, Tere. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este especial del Rapidín con Gibran Ramírez, politólogo, periodista y un querido amigo de este espacio. Gracias, Gibran. Hasta Gracias Gracias, a luego. Gibran. ustedes. Nos vemos. Hasta Hasta pronto. Adiós. luego. Bye. Bye.